Hola, bienvenidos amigos y amigas a nuestra ventana cultural número 28. El día de hoy les vamos a leer un cuento, La noche que lo dejaron solo. Pero recordemos quién es su autor. Nacido en 1917 en Apulco, estado de Jalisco, México. Su nombre completo, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Sí, claro, el muy conocido, Juan Rulfo. Escritor, guionista, fotógrafo, cuentista. A los 6 años su padre es asesinado, a los 10 años su madre muere, queda a la custodia de una abuela, pero luego lo internan en un orfanato en Guadalajara. Poco sociable y enigmático, Juan Rulfo es uno de los escritores más importantes de Latinoamérica del siglo XX. En 1945 comienza a publicar sus primeros cuentos en 2 revistas, América en Ciudad de México y la revista Pan en Guadalajara. En 1953 publica su muy conocido libro, El llano en llamas, un libro que recopila 17 cuentos diversos publicados en los años anteriores. Con un lenguaje de provincia del campo mexicano, son historias que fluyen envueltas en el halo de la Revolución Mexicana, con personajes con tintes religiosos, guerrilleros, pobreza en la mitad. En 1955 publica su gran novela, Pedro Páramo. En 1980 otra novela, El gallo de oro. Recordemos, fue novela pasada por la televisión en Colombia con protagonistas Fran Ramírez y Amparo Grisales. En las décadas del 70-80 trabajó en el Instituto Nacional Indigenista de México. Dentro de los premios obtenidos por Juan Rulfo tenemos el Javier de Villaurrutia por el libro Pedro Páramo en el 55, 1970 Premio Nacional de Literatura en México, 1976 miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, en 1983 el Premio Príncipe de Asturias de las Letras de España, y en 1985 la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, le otorga el doctorado honoris causa. Juan Rulfo muere en Ciudad de México en el año 1986. Con mucho gusto, de su libro El llano en llamas, les compartimos su cuento La noche que lo dejaron solo. ¿Por qué van tan despacio?, les preguntó Feliciano Ruelas a los de adelante. Así acabaremos por dormirnos. ¿Acaso no les urge llegar pronto? Llegaremos mañana amaneciendo, le contestaron. Fue lo último que les oyó decir, sus últimas palabras, pero de eso se acordaría después, al día siguiente. Allí iban los 3, con la mirada en el suelo, tratando de aprovechar la poca claridad de la noche. Es mejor que esté oscuro, así no nos verán. También habían dicho eso un poco antes, o quizá la noche anterior, no se acordaba. El sueño le nublaba el pensamiento. Ahora en la subida lo vio venir de nuevo. Sintió cuando se le acercaba, rodeándolo como buscándole la parte más cansada, hasta que lo tuvo encima sobre su espalda, donde llevaba terciados los rifles. Mientras el terreno estuvo parejo, caminó deprisa. Al comenzar la subida se retrasó. Su cabeza empezó a moverse despacio, más lentamente, conforme se acortaban sus pasos. Los otros pasaron junto a él, ahora iban muy adelante, y él seguía balanceando su cabeza dormida. Se fue rezagando. Tenía el camino enfrente casi a la altura de sus ojos y el peso de los rifles, y el sueño trepado allí donde su espalda se encorvaba. Oyó cuando se le perdían los pasos. Aquellos huecos talonazos que habían venido oyendo quién sabe desde cuándo, durante quién sabe cuántas noches. De la Magdalena para allá la primera noche, después de allá para acá la segunda, y esta es la tercera. No serían muchas, pensó, si al menos hubiéramos dormido de día. Pero ellos no quisieron. Nos pueden agarrar dormidos, dijeron, y eso sería lo peor. ¿Lo peor para quién? Ahora el sueño le hacía hablar. Les dije que esperaran, vamos dejando este día para descansar. Mañana caminaremos de filo y con más ganas y con más fuerzas, por si tenemos que correr. Puede darse el caso. Se detuvo con los ojos cerrados. Es mucho, dijo. ¿Qué ganamos con apurarnos una jornada? Después de tantas que hemos perdido, no vale la pena. Enseguida gritó. ¿Dónde andan? Y casi en secreto. Váyanse pues, váyanse.
Se recostó en el tronco de un árbol. Allí estaban la tierra fría y el sudor convertido en agua fría. Esta debía de ser la sierra de que le habían hablado. Allá abajo el tiempo tibio y ahora acá arriba este frío que se le metía por debajo del gabán. Como si me levantaran la camisa y me manosearan el pellejo con manos heladas. Se fue sentando sobre el musgo, abrió los brazos como si quisiera medir el tamaño de la noche y encontró una cerca de árboles. Respiró un aire oloroso a trementina. Luego se dejó resbalar en el suelo sobre el cochal, sintiendo cómo se le iba entumeciendo el cuerpo. Lo despertó el frío de la madrugada, la humedad del rocío. Abrió los ojos, vio estrellas transparentes en un cielo claro por encima de las ramas oscuras. Está oscureciendo, pensó, y se volvió a dormir. Se levantó al oír gritos y el apretado golpetear de pezuñas sobre el seco tepetate del camino. Una luz amarilla bordeaba el horizonte. Los arrieros pasaron junto a él mirándolo. Lo saludaron. «Buenos días», le dijeron, pero él no contestó. Se acordó de lo que tenía que hacer. Era ya de día, y él debía de haber atravesado la sierra por la noche para evitar a los vigías. Este paso era el más resguardado, se lo habían dicho. Tomó el tercio de carabinas y se las echó a la espalda. Se hizo a un lado del camino y cortó por el monte, hacia donde estaba saliendo el sol. Subió y bajó, cruzando lomas terregosas. Le parecía oír a los arrieros que decían: «Lo vimos allá arriba, es así ya sea, y trae muchas armas». Tiró los rifles. Después se deshizo de las carrileras. Entonces se sintió livianito y comenzó a correr como si quisiera ganarles a los arrieros la bajada. Había que encumbrar, rodear la meseta y luego bajar. Eso estaba haciendo. ¡Obre Dios! Estaba haciendo lo que le dijeron que hiciera, aunque no a las mismas horas. Llegó al borde de las barrancas, miró allá lejos la gran llanura gris. Ellos deben estar allá, descansando al sol ya sin ningún pendiente, pensó. Y se dejó caer barranco abajo, rodando y corriendo y volviendo a rodar. «Obre Dios», decía, y rodaba cada vez más en su carrera. Le parecía seguir oyendo a los arrieros cuando le dijeron «buenos días». Sintió que sus ojos eran engañosos. Llegarán al primer vigía y le dirán: «Lo vimos en tal y tal parte. No tardará él estar por aquí». De pronto se quedó quieto. «Cristo», dijo, y ya iba a gritar «¡Viva Cristo Rey!», pero se contuvo. Sacó la pistola de la costadilla y se la acomodó por dentro debajo de la camisa para sentirla cerquita de su carne. Eso le dio valor. Se fue acercando hasta los ranchos de la Guasarca a pasos queditos, mirando el bullicio de los soldados que se calentaban junto a grandes fogatas. Llegó hasta las bardas del corral y pudo verlos mejor, reconocerles la cara. Eran ellos, su tío Tanis y su tío Librado. Mientras los soldados daban vuelta alrededor de la lumbre, ellos se mecían, colgados de un mezquite en mitad del corral. No parecían ya darse cuenta del humo que subía de las fogatas, que les nublaba los ojos vidriosos y les ennegrecía la cara. No quiso seguir viéndolos. Se arrastró a lo largo de la barda y se arrinconó en una esquina, descansando el cuerpo, aunque sentía que un gusano se le retorcía en el estómago. Arriba de él oyó que alguien decía: «¿Qué esperan para descolgar a esos?». «Estamos esperando que llegue el otro». «Dicen que eran 3, así que tienen que ser 3. Dicen que el que falta es un muchachito». Pero muchachito y todo fue el que le tendió la emboscada a mi teniente Parra y le acabó su gente. Tiene que caer por aquí, como cayeron esos otros que eran más viejos y más colmilludos. Mi mayor dice que si no viene de hoy a mañana, acabalamos con el primero que pase y así se cumplirán las órdenes. ¿Y por qué no salimos mejor a buscarlo? Así hasta se nos quitaría un poco lo aburrido. No hace falta, tiene que venir. Todos están arrendando para la sierra de Comanja a juntarse con los cristeros del 14. Estos son ya de los últimos. Lo bueno sería dejarlos pasar para que les dieran guerra a los compañeros de los altos. Eso sería lo bueno. A ver si no, a resultas de eso, nos enfilan también a nosotros por aquel rumbo. Feliciano Ruelas esperó todavía un rato a que se le calmara el bullicio que sentía con cosquillearle el estómago.
Luego sorbió tantito aire como si se fuera a zambullir en el agua y agazapado hasta arrastrarse por el suelo, se fue caminando empujando el cuerpo con las manos. Cuando llegó al reliz del arroyo enderezó la cabeza y se echó a correr, abriéndose paso entre los pajonales. No miró para atrás, ni paró en su carrera hasta que sintió que el arroyo se disolvía en la llanura. Entonces se detuvo, respiró fuerte y temblorosamente. Muy bien, La noche que lo dejaron solo, gran cuento de Juan Rulfo. Muchas gracias por su atención, queridos amigos y amigas. Nos veremos en 15 días.